¿sale? Si fuera una sola pieza, como les digo, la que está al fondo, sí ayuda, pero llega un momento en que se queda saturado y no es, o sea, sí va a disipar, pero no está como debería de, o sea, el calor se aloja aquí y no es, no se irradia tan fácil al medio ambiente. Hagan de cuenta que esto, su, su material hacia el medio ambiente, o sea, el aire aquí, imagínense que tiene una resistencia, ¿sale? La idea es que esa resistencia sea lo más chiquita posible, o sea, que el calor pueda pasar lo más fácil hacia el medio ambiente y no que se quede almacenado en él, ¿sale? Entonces, pues bueno, vamos a ver algunas cosillas de estos elementos. Y luego hay unos que son así, como color platita o aluminio, o de hecho son de aluminio, pues, pero son de este color. Y hay otros que son de color negro. ¿Sí los han visto? Sí, profe. Ok. Hay unos hasta de color azul o de color verde o de color como oro. En realidad el color no es tan crítico, ¿sale? Porque o sea, podrían pensar, bueno, ¿y cuál es mejor? ¿El dorado, el verde, el azul? En realidad ya eso es por estética o por un acabado que se vea muy, ¿cómo se llama? Pues no sé, así como muy sobresaliente. En realidad lo que importa es que tenga ese color, ya sea negro, ya sea dorado, ya sea verde o ya sea azul. Sí, ahorita vamos a ver, se llama anodizado. Anodizado, ese acabado. Lo que sí les puedo decir es que todos los que están anodizados o que tienen este acabado tienen un mejor coeficiente de disipación que los que están en natural, ¿sale? O sea, permiten de mejor manera la ¿cómo se llama? Radiación, perdón. Radiación del calor al medio ambiente, los anodizados, ¿sale? No quiere decir que estos no sirven, no, todos sirven, pero estos digamos que tienen un puntito más. En escala de 1, si este tuviera 1, el negro va a tener 1.25, ¿sí? O sea, 1.25 más, vamos a llamarle efectividad en irradiar el calor o en radiar el calor. Bueno, entonces, ¿qué pasa si no controlamos la temperatura en nuestros componentes o circuitos? En los capacitores, ¿se acuerdan que cuando les truenan se les sale un vaporcillo? ¿Se les sale el espíritu? Dicen varios de ustedes. ¿Quién se les ha quemado un capacitor? Sí. ¿Sí? Y cuando Sí. se te quemó, bueno, no sé si te explotó o nomás así se fundió, que salió como un charco de aceite abajo. Pues nada más se me han explotado, pero sí como que deja mancha, no sé cómo. Mm. O entonces te tocó que explotara, no así que saliera humo. Ajá, los que se me han pegado han sido que se explotan. Ok, va, con cuidado entonces. Bueno, el asunto es que los que eso que dices, la mancha, que parece una especie de aceite, en realidad es el material dieléctrico con el que están separadas las placas. Acuérdense que el capacitor pues es una placa, luego le ponen un papel y luego le ponen otra placa, pero ese papel pues no está seco, lo bañan en algún tipo de aceite dieléctrico, algún material dieléctrico, y pues eso ayuda a que el aislamiento entre las dos placas pues sea mejor y se logren otras características físicas en el capacitor. Ya ven que el asunto de los capacitores es tener valores de microfaradios o tener una capacitancia grande en un espacio chiquito. Y el espacio, si lo han visto de alguna forma, va ligado directamente con el voltaje que pueden aguantar. O sea, pueden tener un capacitor me lo voy a inventar, ¿no? De 470 microfaradios y no es del mismo tamaño el de 16 al de 25 o el de 50 volts
o al de 200 o al de 450, que son los más comunes. ¿Sale? O sea, los tamaños van a cambiar. Entonces, pues lo que se busca es que el capacitor tenga un valor de capacitancia choncho en un tamaño reducido. Entonces, pues por eso, aparte del tamaño de las placas, el material de las placas, también cuenta el dieléctrico. Bueno, el problema es que cuando permitimos que el capacitor se caliente, porque literalmente sí se puede calentar, ahora preguntar, ¿y en qué momento pasa eso? ¿Se acuerdan que ahorita que estábamos viendo lo de los convertidores? Que estaba aquí el inductor. Oh, está el switch, está el diodo, está aquí el inductor, y luego estaba el capacitor, y luego ya estaba aquí la carga. En ese circuito que están haciendo ahorita ustedes de trabajo, pues desde luego una parte de la corriente la carga el inductor, y de esa corriente una parte se va al capacitor y otra ligeramente se va a la carga. Y digo ligera porque al final del día quien entrega toda la corriente a la carga, pues es el capacitor, ¿sale? Entonces, cuando a veces nosotros hacemos un corto, pues a quien le metemos el trancazo, no, a veces no es a toda la fuente a la parte de acá, sino al capacitor que está a la salida. Por eso, creo que sí se los comenté al principio de la clase, ¿no? Que les dije que de preferencia los capacitores no los descarguen con un desarmador, como algunos lo hacen. No los descarguen con un desarmador o no los descarguen con un pedazo de metal en sus terminales y que haga el psh. No hagan eso porque pues al final es darle un trancazazo de corriente que él tiene que entregar. Igual no explota, pero se van degradando, van perdiendo pues sí, su capacidad de retención, como si fuera una batería, porque se va evaporando ¿cómo se llama? Pues sí, el material que tiene para aislar el dieléctrico. Por eso dice aquí que si se incrementa su temperatura, se va reduciendo su tiempo de vida. ¿Sale? O sea, uno esperaría que el capacitor es eterno y nunca le va a pasar nada, pues no es cierto. Si lo exponen a que se caliente, no que esté en altas temperaturas, sino que él se caliente por cortazos o demandas de corriente muy grandes, pues les digo, va a empezar a perder su capacidad de retención o su capacidad de microfaradios. Y al rato, en lugar de ser de 470, pues les va a parecer de 450, 430 o 400. Y van a preguntar, bueno, ¿por qué está bajando si se supone que dice el fabricante que es esto? Pues sí, pero pues tú le estás dando en la torre. Si quieren descargar capacitores, hay que calcular una resistencia y colocársela. Mm, porque se supone que, bueno, por lo general la calculas en función de tau, que si quieres que tarde unos 6 segundos, 10 segundos, o sea, ustedes decidirían en qué tiempo quieren que se descargue, pero también algo que importa ahí, se supone que la tau, corríjame, igual y ya no me acuerdo bien, es menos 1 sobre RC. No, nada más es el inverso de RC. Sí, solo es el inverso, profe. Ese es el inverso de RC. Ok. Con eso ustedes se supone que podrían calcular el tiempo de tau. Sin embargo, algo que también no nos dicen, pero que hay que contemplar es, una cosa es que le calculemos el tiempo de descarga, pero otra cosa es que le calculemos la corriente de descarga o la potencia que va a entregar en un trancazazo. Déjame borrar ya. Ya nomás termino con esa parte para seguir. O sea, si ustedes tienen un capacitor aquí y supongamos que está conectado, que es electrolítico, y está conectado a un rectificador, ¿no? Un rectificador trifásico por acá, que ya sabemos que la entrada son 208 y sabemos que la salida van a ser 300, más o menos 300 volts, conectados aquí en sus terminales, positiva y negativa. Y luego de aquí, pues yo sigo aquí en mi circuito, en mi aplicación. Ahí está la salida, ¿no? Positivo y negativo.
La onda es que cuando le conecten aquí su resistencia y son 300 volts, pues también la onda es que no sea una resistencia que permita una corriente muy grande. Yo sugeriría una corriente de, por ejemplo, unos 100 miliamperes. Ahorita van a ver a qué me refiero. De 100 miliamperes. Ah, para calcular la resistencia se supone que se divide el voltaje entre la corriente, ¿no? Si tenemos 300 volts entre 100 miliamperes, ¿cuánto es? ¿De cuánto es la resistencia? 3 kilos. 3 kilos. Ah, ok, bueno, ok, es de 3 kilos, pero ahora, si están de acuerdo, el voltaje que está en sus terminales, pues son los 300 volts del capacitor. Y si está circulando una corriente por aquí de 100 miliamperes, ¿de cuánta potencia en watts es la resistencia? ¿30 watts? Ujú. Eso es lo que quiero que vean, o sea que al final les queda una resistencia acá choncha de 3 kilos y 30 watts. Bueno, lo ponen así, 30 watts. Ah, si ven a lo que me refiero, o sea, de todos modos, el dejar que esté consumiendo aquí 100 miliamperes, uno diría, "Ah, es poquito". Pues poquito, pero, o sea, la resistencia de todos modos tiene que tener un buen valor. Y van a decir, pero ¿a poco eso se requiere todo el tiempo? No. Aquí también, ahora sí, habría que calcular tau, ¿sí? O sea, habría que calcular tau. Y, por ejemplo, el capacitor les puse ahí que era de 3000, de 300 volts. Y por lo general estos son de 1000 micros. ¿Cuánto sería tau? Sí, me dijeron que era el inverso, ¿no? De RC. ¿Cuánto va a tardar en descargarse? Me dio 333 milisegundos. 333 milis. Sí, es con la resistencia de 3K, ¿verdad? Sí, Sí. milisegundos. Pues prácticamente se descargaría rápido. ¿No es más? Bueno, yo nomás pregunto, como que se me hace muy... A mí también me salió eso. Me dio lo mismo, profe. Ah, bueno, no, está bien, está bien, está bien. O sea, es que bueno, si fuese así, prácticamente en un segundo estaría descargada. No sé, en un segundo estaría descargado. Ok. No, pues es que estoy, o sea, es lo que estaba tratando de determinar. Por ejemplo, si es de 30 watts y ¿cómo se llama? Se descarga en un segundo, pues prácticamente va a ser muy poco el tiempo en que esté realmente disipando esa energía. O sea, se va a ir de puro balazo.
Entonces yo creo que hasta una resistencia de 10 watts con eso sería suficiente. Miren, a ver si no los confundo. Ah, no, pero bueno, aquí hay un detalle que no había previsto. No, sí, necesita ser aún menor la corriente. Sí, es que no había previsto una situación aquí. Es que si la dejamos de ese valor ahorita aquí, si la dejamos de ese valor aquí, que esté consumiendo 100 miliamperes, va a ser demasiada, o sea, está consumiendo 30 watts al final del día. Entonces, es como si estuviera yo tirando 30 watts a la basura. 30 watts de mi aplicación que, no sé, si quieren, pues ustedes están demandando 1000 watts por algo que sea de mucha potencia o hasta de 500, lo que sea. Pero en fin, o sea, estoy tirando 30 a la basura, si es demasiado. Lo ideal es que no tire más de 3 watts, por ejemplo. ¿Se acuerdan que les dije que en los convertidores, cuando están en standby, no deben de gastar más de 0.5 watts en standby? Entonces, por ejemplo, aquí la cuestión de la descarga se espera que no sea grande porque si se queda 30 watts, o sea, es como si ustedes estuvieran prendidos ahí un foquito de 30 watts prendido mientras ustedes están haciendo algo y no se utiliza para nada. Entonces creo que fue demasiada la potencia que le di. Entonces, bueno, vamos a hacerlo un poco más chico. Voy a borrar esta parte, tantito. Entonces, lo que queremos es que mi resistencia esta no demande más de 3 watts. Tenemos el voltaje, entonces hay que determinar cuál sería la corriente que podríamos permitir entonces ahí. Serían 10 milis, profe. 10 miliamperes. Entonces, por ende, la resistencia sería de 30 kilos. ¿Sí, verdad? Sí. Ok. Bueno, y ahora sí, ¿de cuánto les queda Tau? Debería de ser como de un segundo casi. ¿33 milisegundos? Esta quedó muy chica. No, o sea, me refiero a que se descarga rápidamente el capacitor, pero está bien. O sea, es que sí es importante que no dejemos que la resistencia que esté aquí disipe mucha energía, porque si no es como tener ahí un foco prendido tirando energía a la basura. ¿Sale? Y de hecho creo que me vi muy generoso en darle 3 watts. Pero bueno, al final del día, si se fijan, vean el tamaño de la resistencia que le están poniendo ustedes para descargar el capacitor. O sea, es que eso que acabo de hacer, imagínense que se la pusieran aquí arriba y ya de aquí salen sus terminales pues, de alimentación para la siguiente etapa. ¿Sale? Aquí va a estar el positivo y aquí está el negativo. ¿Por qué se le tiene que poner eso? Porque a veces no le ponemos nada y el capacitor se queda cargado toda la vida. Bueno, no toda la vida es un decir, se supone que al cabo de un tiempo, no sé cuánto, puede ser un mes, 2 meses. Literal, si dura, o sea, si no le pones nada de carga y las terminales están abiertas, el capacitor se puede quedar cargado un ratillo, cosa de un mes, 2, 3 semanas. Espérenme un segundo, déjenme ver si rápido se los muestro. Ya me desvié un poco. Miren, eso es a lo que me refiero. O sea, se les ponen resistencias así en sus terminales para ayudar a que se descarguen cuando no están en uso. ¿Sale? O sea, que ustedes los usen, el equipo los use, pero al cabo de un rato estos quedan descargados y no pues vayan a pasar accidentes que llegue uno y se agarre y fantástico. Incluso, por ejemplo, en esta foto o aquí, esta es de 15.000 ohms a 2 watts. Habría que ver a qué resistencia
a qué voltaje está conectada. Pero es más o menos el valor que les comenté ahorita. O sea, no tiene que ser una potencia grande. El valor sí, o sea, la resistencia sí, porque pues no debe de estar disipando mucha energía. Y ya, prácticamente se les... De hecho, vamos a verlo también más adelante, me faltó comentarlo en la clase pasada, que los capacitores ya tienen por sí solos una resistencia intrínseca parásita, que es lo que haría que se descargue al cabo de n tiempo. Pero si yo quiero que se descargue con cierta premura, pues sí tengo que aplicarle esto que les acabo de decir. Y no estarlos descargando con con desarmadores o con un cable y ¡pah! Chispazo. Eso es lo que hay que evitar. ¿Sale? Bueno, entonces pues eso era más o menos lo que tenía que decirles de esto del capacitor. Que no hay que dejar que se caliente. En los magnéticos pasa lo mismo. O sea, una bobina, un transformador. ¿Sí? Digamos que es un transformador o lo que sea. O sea, bueno, digo una bobina de un filtro, la aplicación que sea. Y se supone que por aquí viaja el flujo. Sin embargo, recuerden que estas cosas, aún en alta frecuencia, ocurre la de las corrientes eddy. Yo no me acuerdo qué eran las corrientes eddy. Se me olvida todo a mí. ¿Qué era la corriente eddy? Lo vieron en máquinas 1 y 2. Tibio, 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 tibio. Sí es, pero bueno, como una perturbación, pero bueno, a ver, ¿quién me ayuda con otra definición, otra opinión? Ujú, ujú. ¿No se acuerdan? Ok, ok, ok. Va, va, va. Bueno, les voy a recordar un poquito. Es que tiene que ver con el término de inducción. Si se acuerdan, cuando aplicaban aquí una tensión, aquí un voltaje en sus terminales, ¿sale? Se supone que se genera, como dice su compañero, el campo magnético que pasa de lado a lado. Y ya después aquí, literalmente tendríamos una tensión de salida. O sea, yo puedo conectar algo y esto literalmente se convierte en una fuente. O sea, la salida del transformadorcito el secundario, al final se convierte en una fuente para otra aplicación. Aquí ya una resistencia, lo que sea. Pero el chiste es que, si también recuerdan de los transformadores, para que esto suceda o funcione, pues resulta que tienen que tener un voltaje que es pulsante o que es alterno. Digo pulsante porque también puede ser cuadrado. También ya lo habíamos platicado un poquito. ¿Sale? O sea, el voltaje en los magnéticos, mientras sea pulsante, esa es la onda. Si es constante, pues no, porque si es constante, eso es un cortazo. ¿Sale? Entonces, mientras sea alterno o sea pulsante, esta cosa sí envía energía al secundario. Pero entonces, como es un voltaje alterno o pulsante, dependiendo de esa frecuencia de pulsos o de alternación, por llamarlo así, este flujo se induce en el secundario, o sea, en las bobinas, y pues genera una tensión de salida. Pero también, así como induce una tensión de salida en la bobina por la corriente, bueno, porque el flujo genera una corriente al pasar por el conductor, también se generan corrientes parásitas dentro del núcleo del magnético. Por eso es que ¿cómo se llama? Los transformadores que utilizaron o utilizan esos para reducción de voltaje son voluminosos y pesados, así esos cuadrados, porque están diseñados para trabajar a 60 o 50 Hz. Si ese mismo transformador ustedes lo pusieran a trabajar en 1 kilo, se pondría literalmente caliente, o sea, estaría
Pues no digamos que hirviendo para cocinar, pero sí les podría como quemar el dedo. O sea, de que sientan que les quema, como si fuera una plancha o algo así. Y llega un punto en que si la frecuencia fuera muy alta, unos 10 kilos, perdón, bueno, sí, 10.000 Hz, pudiera ser que el metal se empiece a poner tan rojo, digo, tan caliente que se empiece a poner rojo. Y si llega a unos 20.000 o 20 kilos o 20.000 Hz, pues literalmente el metal se va a poner al rojo. Pero eso es porque las corrientes chiquitas parásitas que les digo que tiene adentro, pues no se pueden disipar. Como quiera en la otra, la energía pasa del primario al secundario a través de los cables, pero las corrientes chiquitas parásitas que se inducen en la estructura, no hay quien las disipe, no hay quien haga algo con ellas, entonces el metal se empieza a calentar, que ese es el principio de funcionamiento de las estufas de inducción, las estufas que venden en Costco o en las tiendas para su casa, hacen eso, no me acuerdo si ya se los había platicado, pero o sea, trabajan con frecuencias altas, por eso es que no funciona cualquier sartén en esas estufas. Literalmente tienes que comprar estufas perdón, sartenes que el fabricante de la estufa te recomiende, porque están hechas de cierta aleación que obviamente a la frecuencia. Su estufa es esto, ¿no? Y aquí están este, vamos a llamarle parrillas. Y aquí están las perillas para cambiarle. Y aquí está el sartén. Pues resulta que lo que hay en la parte de abajo es un inversor, un puente H, y luego está una bobina en forma de caracol. Bueno, que saldría así. Y obviamente aquí, pues lo que se irradian son campos magnéticos con cierta frecuencia, que es lo que les digo, y como están debajo del sartén, el sartén los cacha y el sartén se empieza a calentar. Por eso es que si ustedes tocan con su mano esta cosa, fría, no pasa nada. El sartén va a hervir. Bueno, todo eso me estoy desviando porque al final del día, los magnéticos les pasa algo parecido. ¿Se acuerdan que se supone que su convertidor lo van a trabajar a 50 kHz? El núcleo se va a poner tibio. Si lo trabajáramos, porque me falta ver eso también, decirles si usábamos un color, un verde, un amarillo, se los comenté la vez pasada. Si lo utilizáramos, por ejemplo, y no fuera para esa frecuencia de 100 kHz, lo que va a pasar es que se va a calentar de más. Entonces, al calentarse de más, lo único que vamos a tener es pues, más pérdidas. Y se supone que entre más se eleve la temperatura, pues más van a ser esas pérdidas. Aparte, va a llegar un momento en que se va a calentar tanto el conformador, o sea, perdón, el núcleo, ¿sí? Que puede ocasionar que el barniz que rodea el cable se empiece a degradar, se empiece a cristalizar, se estrelle o se caiga, y pues en algún momento los cables se van a juntar. Y si eso ocurre, cortazo también. Entonces, créanme que eso de la temperatura va más allá de nada más, va más allá de como que nada más tratar de enfriar al transistor o algo así. Hay que mantener fresco todo, o al menos ventilado, para que no se concentre tanto la temperatura. Y ya para terminar, en los semiconductores, pues la cosa está peor, ¿sale? Si no controlamos la temperatura en los semiconductores, lo que va a pasar es que si dice ahí, y creo que sí lo platicamos, si dice ahí el datasheet que es a 200 volts y 30 amperes, en realidad esto, ya se los había dicho, que es bajo condiciones bien chidas de 25 grados centígrados, creo que hasta con unas frecuencias que nos indican ahí en algunos casos, o sea, nos ponen muchas cosas que si no somos observadores nos vamos con la finta de que esto es en todo el diagrama, o sea, en la figura esta de las curvas, y en realidad no. Precisamente una cosa clave para que se reduzca la capacidad en voltaje y en corriente, pues es la temperatura, ¿sale? Por aquí dice que en los componentes su confiabilidad decrece con el incremento de la temperatura y en los semiconductores la falla se puede doblar, o sea que empiecen a molarse, se puede doblar cada de 10 a 15 grados por encima de los 50 grados, de los 50 grados centígrados. Y eso es una que le llaman una regla del pulgar, o sea, como que algo y que alguien ya lo ha comprobado. No con un super estudio, pero como que es la vieja confiable. Entonces, otra vez, si se supone que esto que les dije acá es a 25 grados, pues ahora sí, imagínense a 50, pues en lugar de ser a 20, a 30 amperes, pues eso va a caer casi hasta unos, lo voy a exagerar, ¿no? 20 amperes.
Y el voltaje, pues 150 volts. Y ya de ahí para arriba, o sea, entre más vaya subiendo la temperatura, estas cosas que puse aquí se van a ir cayendo más. Hay que ver la tabla. Entonces, pues todo esto tiene que ver con la temperatura, por eso es importante cuidarla y por eso se las comento. Los magnéticos pueden perder el aislamiento, los capacitores pueden degradar su valor, se pueden quemar. Y en los semiconductores, pues igual, se pueden quebrar porque resulta que ya no soportan el voltaje para el cual estaban hechos. Las fugas de corriente también aumentan. ¿Y qué más? Pues bueno, es que también eso de la temperatura puede hacer que también su capacidad, o bueno, las pérdidas que tengan por conmutación, pues aumenten. ¿Sale? Entonces todo eso conlleva la temperatura, jóvenes. Por eso sí es importante que la tomen ya un poquito en cuenta. Sobre todo si quieren fabricar una cosita, una caja negra que quieran que se venda aquí o en Singapur, o en China, o en Japón, Estados Unidos, pues obviamente hay que determinar dónde la van a ir a instalar, porque eso es clave en que funcione bien o funcione mal. Va. Entonces, bueno, si controlamos la temperatura, eso de alguna forma produce que el voltaje a través de los componentes y su corriente, pues realmente sí sean los valores para los cuales están diseñados, ¿sale? En caso de no, bueno, no en caso, sino no nada más es el puro disipador, a veces ayudan lo de los snoobers y a veces ayudan los diodos de freewheeling, que ya los habíamos platicado un poquito, ¿sale? Pues es importante cuando diseñen ustedes tomar en cuenta la correcta transferencia de calor vía convección o radiación sí, radiación al medio ambiente, por lo cual pues se les agrega el disipador. El disipador, como les dije, ustedes pueden tener aquí su transistor, ¿no? Aquí. Aquí está su transistor con sus letritas y sus patitas. Si lo dejan que se empiece a calentar, sí va a irradiar el calor al medio ambiente, pero va a ser demasiada la temperatura a la que va a estar y es muy poquita el área que él tiene para ventilar dicho calor o irradiar ese calor. En pocas palabras, es como si tuviéramos una resistencia grandota que no impide que la temperatura viaje del dispositivo que está hirviendo hacia el medio ambiente. ¿Qué necesitamos hacer? Ayudarle a que ese dispositivo tenga una resistencia chiquita. ¿Y cómo se hace? A la hora que agregamos el disipador, lo que estamos haciendo es que su área de disipación o radiación incremente. Y al incrementar, pues es más fácil que el calor ahora sí pueda salir al medio ambiente y la temperatura dentro de la unión, porque eso es lo importante, descienda. Acuérdense que a veces el integrado se pone caliente, o bueno, sí se pone caliente, pero no es el caliente de aquí afuera el que me debe de preocupar o me debe de importar. Es el caliente, literal, de la unión, o sea, de adentro donde están los materiales tipo P y tipo N, o PNP o NP, como sea. O sea, el chiste es que este material es el que se tiene que mantener fresco. No en sí, por ejemplo, la parte metálica. O sea, la parte metálica es el radiador, pero no es lo que necesito mantener frío. Lo que necesito mantener frío es la unión, la cosa que está dentro de la oblea. Bueno, entonces para esto pues voy a utilizar disipadores de calor o tengo que hacer algún montaje que me ayude a disipar correctamente la temperatura. Se está poniendo muy de moda que ahora en los PCBs solden el componente y luego las patitas hacia donde deben de ir soldadas, pero que el componente esté soldado a la placa para que la placa también pues sí, se caliente un poco y sirva como disipador. Para algunos diseños de baja potencia sí puede servir, pero para módulos como los que van a usar ustedes, pues la verdad es que no. Bueno, digo, van a usar en el supuesto de que algún día hagan un convertidor de módulo de IGBT. Pues si alguna vez van a hacer uno de estas cosas, pues no. ¿Sale? O sea, disipar esto pegado a una placa, olvídenlo. Esto no funciona.
forzosamente estas cositas tienen que ir pegadas a un disipador de aluminio. Si no, no se va a enfriar. Y tarde que temprano se va a terminar cociendo. ¿Sale? Si se fijan, por eso tiene acá una placa grandota y pues sus tornillos. Esta cosa, si se la quieren imaginar, está más o menos del tamaño de la palma de su mano, perdón, sin sus dedos. O sea, más que nada el área, pues sí, el área cerrada de su mano. De ahí de la muñeca hasta ¿cómo se llaman? Las falanges. Más o menos. O sea, sí está grande esa cosa. Entonces, por eso les digo eso de los montajes superficiales. Para estos módulos, pues no aplica. ¿Sale? Entonces, pues también es importante aplicar una buena presión, por eso dice un torque, en los tornillos de montaje. ¿Sale? O sea, tampoco se vale que los dejen flojos, pero tampoco que los aprieten a morir, a muerte. O sea, no tienen que tener. Los fabricantes te dan precisamente en estas cosas. Justamente le di el clavo con este ejemplo. El fabricante te dice, en el datasheet, te dice a qué torque deben de estar apretados estos tornillos. Al menos en componentes así, sí les da eso. Sí les dice, tienes que apretarlo con una pinza que te asegure que estás midiendo tantos newtons metro. Torquímetro. Eso se hace con estas cositas. ¿Sale? Se supone que estos son mecánicos, esos pues también para checar tuercas en los carros o cosas así, en los motores. Pero hay de estos torquímetros digitales que te indican la fuerza con la que aprietas los tornillos. Entonces, bueno, eso se los comento por si algún día tienen que armar un dispositivo, pues tienen que ver a qué presión van a atornillar las tuercas, los tornillos, etcétera. ¿Sale? Ese es el instrumento para que lo puedan ver. ¿Qué más? Bueno, el diseño debe de estar correctamente diseñado, las pistas, todo el ambiente, ¿sale? Para que haya un adecuado flujo de aire y que el calor pueda ser disipado, ¿sale? Porque no sé quién de ustedes tuvo algún día en su vida, cuando eran más niños, un DVD en su casa. ¿Alguien de ustedes tuvo un DVD en su casa? Sí, profe. Sí, profe. ¿Verdad? Ok. Bueno, antes, cuando salieron los primeros DVDs, eran unos monstruos así. Bueno, me refiero en tamaño. Eran unas cajotas así. Después empezaron a ser así, más chiquitines. Así como este que ven aquí. Bueno, el detalle, quien tuvo un DVD de estos en su casa, quien tuvo uno grande, quiero pensar y me atrevo a decir que pues las películas se veían bien a menos que estuviera rayado el disco. Pero si no estaba rayado el disco y tenían uno como este, de repente la película se pausaba. Salían unos cuadritos por un segundo y después avanzaba la película. Y ese detalle se ocurría porque entre más pequeña es la caja, más se aloja el calor. Acá como quiera tiene espacio, por ejemplo, acá está el disco y las fuentes y tarjetas andan por acá, pero en este no. El disco, el láser, la fuente, la tarjeta que hace todo están muy apretadas. Se sube la temperatura. Adentro, afuera ustedes van a tocarlo y está igual, pero adentro sí se pone caliente. Entonces, el mismo calentamiento en los microprocesadores que tiene para mover la información del disco se trababa o se atora y ocasionaban esos detalles. O sea, con esto que les estoy diciendo es que quiero que se den una idea a veces por qué fallan cosas que no es así como que explicable. Ustedes dirían, pues si armé todo, jalaba todo, le puse un disipador ahí, el que me encontré y jaló todo. Pues sí, pero si no se aseguraron que se enfriara esa cosa, por muy chido que lo hayan dejado, el calor sube y suan, se les van sus prototipos, sus sistemas, lo que ustedes quieran hacer. O sea, ese es el problema que a veces conlleva la miniaturización. Entonces, por eso dice que aquí tienes que tener un encapsulado adecuado para que por lo menos el aire pueda entrar y salir. ¿Sale? Bueno, si no hay preguntas. Algunos modelos, por ejemplo, para integrados o transistores como el TO220, el TO3,